Bienvenidos a la segunda entrega de Panorama Bíblico. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia. En esta oportunidad estaremos estudiando los conceptos generales del Pentateuco y adentrándonos en las Escrituras veremos los 3 primeros capítulos del Génesis. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman la Ley o el Pentateuco. La palabra deriva de pente, que significa 5, y teucos, que significa rollo o libros. Este Pentateuco incluye el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Moisés es el autor del Pentateuco. Los teólogos liberales cuestionan la paternidad del Pentateuco. En realidad cuestionan todo, pero es la Biblia la que dice que Moisés es el autor del Pentateuco. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice: «Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés». Segunda de Reyes 14:6 dice: «Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés». También en Esdras, capítulo 6, versículo 18 dice: «Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés». Así podemos seguir enumerando versículos: Daniel capítulo 9, versículo 11 al 13, Malaquías 4:4, y luego en el Nuevo Testamento, Marcos 12:26, Lucas 16:29 y muchos otros más. Moisés escribió muchos años después de que estos sucesos de Génesis hayan tenido lugar, por supuesto. Seguramente utilizó materiales escritos e historias orales, transmitidas de generación en generación. También debemos recordar que Dios le dio a conocer muchas cosas directamente en el monte Sinaí. Sin embargo, creemos que el Espíritu Santo guió a Moisés a escribir lo que él quiso incluir en el Pentateuco. Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 11, es la introducción al Pentateuco y al Antiguo Testamento. Allí se explica la creación del hombre, la caída y el juicio en el huerto del Edén, como también el esparcimiento en Babel. Este comienzo nos presenta a Dios, al hombre y al problema del pecado. Luego, a partir del Génesis 12, comienza a dar a conocer la solución al problema. Dios formaría un pueblo a través del cual llegaría la solución a este problema del pecado. Por lo tanto, Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 11, presenta el trasfondo y el problema que discute toda la Biblia. Comencemos hablando sobre la creación. La historia de la creación es sencilla y clara. No trata de probar que Dios existe. Eso Moisés lo da por hecho. Un hombre que vio abrirse un mar y pasar 2 millones de personas caminando en seco, para luego ver cerrarse esas montañas de agua sobre el ejército egipcio, le sonaría ridículo hacer un tratado apologético. Era un hecho más que conocido que Dios estaba en medio de ellos. Por lo tanto, él comenzó solo diciendo que Dios creó todas las cosas. El relato de la creación es un resumen corto, pero con un propósito específico. No se escribió con un propósito científico, sino con un propósito teológico. El propósito divino no es explicarnos científicamente cómo creó Dios la materia, los átomos, la agrupación de moléculas y cómo ideó cada forma de existencia visible e invisible. Estoy convencido de que ni la mente más brillante del mundo está preparada para una explicación de ese estilo de parte de Dios. Lo que sí está interesado Dios es en revelarse a nosotros para que podamos tener una relación personal con Él. Volviendo a la creación, el versículo 1 comienza diciendo que en el principio Dios creó. Y el versículo 2 continúa: «La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo». 2 de las opiniones más populares de estos versículos son: primero, la opinión sobre la teoría del gran vacío de la creación. Dice que hay una brecha de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 muestra la primera creación, el versículo 2 describe la creación caída y oscura. Entre el versículo 1 y el versículo 2 centran la caída de Satanás y de sus ángeles.
hecho en el que podemos tener una aproximación de lo ocurrido a través de la profecía de Ezequiel 28, desde el capítulo 13 en adelante, donde dentro de la profecía al rey de Tiro comienza a relatar que alguien estuvo en Edén de aspecto hermoso, lo llama querubín grande y protector, lo ubica en el santo monte de Dios, lo califica de perfecto desde su creación y luego detalla su caída por causa de enaltecerse y enorgullecerse. Finalmente, el juicio de Dios destruye la primera creación. Y desde el versículo 3 al versículo 31, Dios estaría restaurando la creación. La segunda opinión es llamada la creación paso a paso. Dice que el versículo 1 y 2 muestran el primer paso que Dios tomó en la creación. Primero, creó los cielos y la tierra como un trozo de barro para luego darle forma. Luego, desde el primer al tercer día, Dios formó la tierra. Y desde el cuarto al sexto día la llenó. Hay muchas opiniones sobre la duración de los días. Pensemos que nosotros llamamos día solar al lapso que tarda la Tierra desde que el Sol está en el punto más alto sobre el horizonte hasta que vuelve a estarlo. Sin embargo, las lumbreras del cielo, y se supone que con ellas está también incluido el Sol, son creadas en el cuarto día en el relato de la creación, justamente con el fin de separar el día de la noche, las estaciones, etc. Por lo tanto, con respecto a qué cosa se midieron los días primeros al tercero. En fin, en Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el término día puede significar un periodo largo de tiempo. Hablemos sobre la caída relatada en el capítulo 3. La caída del hombre sucede antes de los registros escritos. Era que llamamos científicamente la prehistoria. Por lo tanto, todo lo que aprendemos sobre la creación y la caída dependen de la palabra de Dios. Analicemos cómo Adán y Eva desobedecen y son juzgados. La relación con Dios dependía de la confianza y obediencia del hombre hacia Dios. Pero ellos desobedecieron porque dudaron de esta confianza con su Creador. Escucharon a Satanás, el tentador, y terminaron obedeciendo sus sugerencias. Hoy sigue obrando de la misma manera. Sugiere que desobedecer a Dios es la mejor opción, y el que cede a la tentación no se percata que está obedeciendo a Satanás. Satanás habló por medio de la serpiente. Satanás es espíritu y utiliza intermediarios para tentar a los hombres. Finalmente, Dios juzgó a la serpiente, a Satanás, a Eva y a Adán. Pero antes del juicio, Dios fue misericordioso con Adán y con Eva. Les prometió una simiente que derrotaría a la simiente de la serpiente. A este versículo lo llamamos el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es la primera mención del plan de salvación. La primera mención de Cristo y su victoria ocurrió en el huerto del Edén. Esta fue la primera promesa de Dios para el hombre. Dios mostró misericordia en la promesa, pero también juicio al sacarlos del huerto. Un padre que no ama es un padre que hace daño a sus hijos, pero un padre que no corrige también es un padre que hace daño a sus hijos. En Dios vemos el amor y la justicia siempre en el equilibrio justo. Allí comenzaron a sentir el peso pleno de la maldición por el pecado. En el capítulo 3, versículo 21, vemos que Dios les proveyó túnicas con pieles de animales. Allí encontramos el primer sacrificio hecho por Dios, el sacrificio de un inocente para cubrir el pecado del culpable. Esto indica que para la redención es necesario el derramamiento de sangre y el sacrificio de una vida. Dios muestra misericordia, pero eso no significa que el pecado sea una cosa liviana, por lo tanto debe ser juzgado. Luego Eva expresó esperanza al nacer Caín. Dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, esperando la simiente prometida. Pero pronto perdió su esperanza cuando Caín mató a Abel. Luego renovaron su fe con el nacimiento de otro varón que llamó Set. Dijo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y luego los hombres, dice, y los descendientes de Set, comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Luego otros llevaron esta esperanza muchos después. Por ejemplo, Lamec, que mostró esperanza en el nacimiento de Noé, diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo». Por lo tanto, vemos cómo la promesa de redención fue transmitida entre las generaciones. Hasta aquí la segunda entrega de Panorama Bíblico. Espero haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.